que es consultar condiciones. Hemos tenido ya un par de consultas en que no se ha consultado la operación, sino las condiciones a la operación. Y la verdad es que la norma es bastante clara. El artículo 18, número 2 de la ley dice conocer, a solicitud de quien de interés legítimo del fiscal nacional económico, los asuntos de carácter no contencioso que pueden infringir las disposiciones de la presente ley sobre hechos, actos o contratos, sean existentes o por celebrarse. Hechos, actos o contratos. ¿Y quién debe fijar las condiciones? Lo dice clarísimamente la norma, para lo cual podrá fijar el tribunal, se entiende, las condiciones que deberán ser cumplidas en dichos hechos, actos o contratos. Yo creo que la norma es bastante clara, pero hemos tenido dos consultas bien importantes, la de Copec-Terpel, la de SMU con Supermercados del Sur, en que se ha planteado consultar si estas condiciones serán o no contrarias a la libre competencia. Y la verdad es que, salvo que sean muy rebuscadas o muy maquiavélicas, las condiciones en general no suelen ser contrarias a la libre competencia, tienden a más bien mejorar las condiciones de competencia. Es muy raro que pretendieran echarlas a perder y por lo tanto tendríamos que aprobarla necesariamente, ese tipo de consulta. Yo creo que ese es un punto interesante de destacar. Viendo otros temas en relación al procedimiento actual de consultas, una de las reformas que se incorporó por la ley 20.361 en el año 2009 a la ley es la posibilidad de una especie de vía rápida en el procedimiento de consultas. Cuando el fiscal propone determinadas condiciones a una operación, el afectado o el interesado en la misma las acepta, el tribunal debe citar a una audiencia pública dentro de un plazo de 15 días, a la audiencia pública preceptiva, con lo cual se acelera bastante el proceso. Otra pregunta, dado lo avanzado de la hora, trataré de ir relativamente rápido y dando solo algunos pinceladas de temas que podrían ser interesantes de analizar en relación al procedimiento de consulta. Otra pregunta es si los acuerdos extrajudiciales establecidos en el nuevo artículo 39ñ sirven para conocer de consultas sobre actos de los denominados por la ley como no contenciosos, por ejemplo, para acordar medidas de mitigación en una operación de concentración. La nueva norma dice que será atribución y deber del fiscal nacional económico, letra ñ, suscribir acuerdos extrajudiciales con los agentes económicos involucrados en sus investigaciones, con el objeto de cautelar la libre competencia en los mercados. Y el procedimiento es extraordinariamente acelerado, ya no es que sea rápido. El tribunal tiene la obligación de citar a una audiencia, ya no pública, porque es en que se cita solamente a aquellos que participaron en el acuerdo, dentro de 5º día hábil, y el tribunal tiene la obligación de aprobar o rechazar el acuerdo dentro de 15 días hábiles desde la audiencia. Es decir, hay realmente bajas posibilidades de analizar en profundidad un determinado mercado. La pregunta que nos cabe es si se puede utilizar esta atribución para analizar operaciones de concentración. Hay alguna discusión doctrinaria al respecto, en relación a la historia fidedigna del establecimiento, etcétera, porque en definitiva originalmente se pensó esta norma para resolver problemas de infracciones menores. Sin embargo, y esto es una opinión absolutamente personal, a mi juicio la norma es suficientemente amplia, suficientemente general para permitirlo. Y puede ser útil para resolver uno de los grandes problemas que se plantearon frente a nuestro sistema de operaciones de concentración, y es que la dificultad de negociar medidas de mitigación entre los interesados y el tribunal en un procedimiento de consulta, posibilidad que sí existiría frente al fiscal nacional económico. Pero la verdad es que si bien esto es cierto, también es cierto que en el plazo brevísimo que establece la ley es imposible hacer un análisis de una operación de concentración relativamente importante. Y por ello, en mi concepto, sería bastante, sin perjuicio de que legalmente pueda ser factible, sería bastante poco efectivo, poco eficaz, serviría bastante poco usar este mecanismo para resolver asuntos de alta complejidad y riesgos. Pues en estos asuntos de alta complejidad y riesgos, el tribunal definitivamente no va a poder analizarlos en 15 días. Pero sí puede servir para operaciones de concentración de aquellas que normalmente habrían pasado esta primera fase o primera etapa de análisis en cualquier jurisdicción, es decir, para asuntos de fácil resolución.
Para los otros, evidentemente, la única alternativa legal que existe hoy día es utilizar el procedimiento de consulta. Otras preguntas que se han planteado, sobre esta no quiero referirme porque, entre otras cosas, porque la única decisión que ha habido al respecto ha sido dividida en el tribunal, pero sí quiero plantear, al menos en lo que hay acuerdo. Hay acuerdo en que hay una norma poco clara, por problema de redacción del artículo, no es el 31, es el artículo 18, número 2 de la ley. Luego, a la reforma se ha producido una interesante discusión sobre si puede consultarse una operación de concentración por terceros distintos de quienes pretenden efectuarla y distintos al fiscal nacional económico. Claramente el fiscal puede, claramente también los interesados pueden, y respecto de los terceros distintos a los interesados se ha producido una discusión. En el caso del LANTAM se aceptó por el tribunal la posibilidad de que un tercero con adecus consultara. Y el tribunal, en su decisión, dijo lo que hay que analizar es si hay interés o si tiene interés legítimo quien consulta o no, y en este caso el tribunal dijo con adecus sí tiene interés legítimo. En un voto disidente, 2 de los ministros dijeron no tiene interés legítimo para consultar. Pero quiero aclarar que eso no significa que el tribunal, o que esos 2 disidentes, entre los que yo me contaba, dijesen que no podía accionar ante el tribunal un tercero. La discusión era acerca de cuál era la vía procesal idónea para ello, o consulta o demanda. Es decir, hay unanimidad en el tribunal de que si es que un interesado no consulta, el fiscal puede consultar, un tercero puede accionar ante el tribunal, y la única discusión es cuál es la acción, si una demanda o una consulta. Y eso creo que es bueno aclararlo, porque en definitiva en ese tema no hay discusión. Pero también creo que es muy importante aclarar qué pasa con las demás situaciones. ¿Qué pasa con las consultas de terceros por terceros de hechos futuros distintos a operaciones de concentración? La verdad es que el tribunal nada ha dicho al respecto. Lo único que se ha dicho y que es claro es que debe analizarse si el consultante tiene o no interés legítimo. Y por eso, a su respecto, habrá que esperar la jurisprudencia. Si es que se produce, dado lo que nos explicaba Domingo, la absoluta escasez de consultas de operaciones distintas a la de concentración. Pero sí queda pendiente qué ocurre con la jurisprudencia anterior y posterior de este tribunal, del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, en relación a las consultas de hechos existentes por terceros distintos a quienes participaron en dichos hechos, actos o convenciones. Y la verdad es que también es bueno aclarar que respecto de esos hechos existentes, la jurisprudencia del tribunal no ha cambiado. El criterio ha sido absolutamente consistente y sostenido en el sentido de decir que cuando un tercero consulta un hecho de otro porque considera que ese hecho de otro es contrario a la libre competencia, lo que está haciendo es acusar a ese otro de estar cometiendo, con efectos actuales en el mercado, un acto contrario a la libre competencia, y eso es materia propia de una demanda, de un procedimiento contencioso, y deberá dar lugar, en caso que el tribunal considere que esto es contrario a la libre competencia, deberá dar lugar finalmente a una sanción. Ese criterio que ha tenido el tribunal hasta ahora no ha cambiado. Y el criterio que se tuvo respecto de una operación, de una consulta de terceros sobre un hecho de un tercero, se refería a un hecho que todavía no estaba produciendo efectos nocivos a la competencia en el mercado y por lo tanto tiene claras diferencias respecto de este último. Incluso, yo me atrevería a decir una cosa que claramente va en contra de lo que expresamente dice la ley, pero se refiere solo a una apreciación prudencial. Claramente el fiscal puede consultar un hecho existente de un tercero, porque la ley expresamente lo faculta para ello. Sin embargo, parece bastante raro y las complicaciones de índole jurídico y práctico que traería ello serían enormes, porque si el fiscal consulta, el tribunal dice esto es contrario a la libre competencia, después lo lógico sería que llegara una demanda o un requerimiento, y habría 2 procesos sobre la misma situación, lo cual también implicaría complicaciones que obviamente habría que resolver, dadas estos problemas que tiene la redacción actual de la ley. De hecho, aquí hay solo un ejemplo de una sentencia ya, de una resolución que dice aquello de que es la naturaleza del asunto y no la voluntad de las partes la que determina que el mismo sea de carácter contencioso o no contencioso, que es lo que se ha dicho
permanentemente por el tribunal respecto de los hechos existentes. Pero vamos ahora al tema que tal vez más interesa a los oyentes y obviamente más aún a las agencias o a las instituciones que estamos encargadas de proteger la libre competencia, y es el tema de las operaciones de concentración. ¿Se requiere una consulta? ¿No se requiere una consulta obligatoria? ¿Qué hacer al respecto? Se han hecho muchas preguntas, las respuestas no son claras, y no crean que yo les voy a dar una respuesta, pero por lo menos algunas ideas que pudieran ser útiles en el debate. Todos sabemos, ya se ha dicho hasta el cansancio, que en el mundo existen en general, en el derecho de la competencia, dos grandes áreas de análisis de actividad de la agencia de competencia, lo que es la política de conducta, que pretende la sanción de hechos, actos o convenciones contrarios a la libre competencia, y la política de estructuras, que pretende ya no sancionar, sino prevenir que se creen estructuras de mercado que perjudiquen gravemente la eficiencia económica, que perjudiquen gravemente la competencia, y eso aun cuando todavía no exista una conducta contraria a la libre competencia. De hecho, si lo que estamos analizando es una operación que todavía no se produce, el efectos contrarios a la libre competencia no ha podido tampoco causar ese proyecto. Y la pregunta entonces es si debemos tener un sistema de consulta voluntaria u obligatoria, pero también la pregunta es si la consulta hoy es voluntaria u obligatoria. Pregunta que se han hecho varios de los panelistas precedentemente. En Chile tenemos un sistema de consulta voluntaria, claramente no es obligatoria, será semivoluntaria o mixta, como decía el profesor Valdés. La verdad es que si puede consultar el interesado, puede claramente consultar la Fiscalía,